Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Mientras miles de personas despedían ayer al Papa Francisco, algunos sectores formulaban reparos a su pontificado. ¿Por qué las críticas? Con Francisco son 266 los papas que ha habido desde San Pedro, muerto en el año 67 por orden de Nerón. ¿Cuáles han sido los más importantes? Escándalo en Colombia. El ex canciller de Gustavo Petro, Álvaro Leiva, dijo ayer que el presidente es drogadicto. ¿Cómo entender esto? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 24 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Más de 20.000 personas desfilaron ayer ante el Papa Francisco, que con 88 años murió el lunes en la Casa de Santa Marta, en el Vaticano, donde vivía. Su ataúd de madera simple fue colocado sencillamente sobre suelo en la Basílica de San Pedro, como él quería. Francisco reposa con una mitra papal y un rosario entre las manos. Uno de los momentos más emotivos se produjo ayer, cuando Geneviève Janangro, una monja de 88 años, amiga suya y quien trabaja con desposeídos en Roma, lloró en silencio frente al pontífice desaparecido. El Papa, Jorge Mario Bergoglio, como fue bautizado en su natal Buenos Aires, será sepultado el sábado donde indicó, en la Basílica de Santa María la Mayor, fuera del Vaticano. Ayer, en la de San Pedro, los coros cantaban y el cardenal camarlengo, Kevin Farrell, dirigía las oraciones. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Para el funeral del Papa se esperan numerosas personalidades. Habrá presidentes como Donald Trump de Estados Unidos, Javier Milei de Argentina y Volodymyr Zelensky de Ucrania, reyes como Felipe VI de España y príncipes como Guillermo de Inglaterra. Pero en medio del recogimiento ha resurgido la polémica por el pontificado de Francisco. Algunos sectores de la opinión, y en ese sentido se han publicado columnas, creen que el Papa fue auténticamente reformista y que tras su paso por el Vaticano la Iglesia no será igual. Otros creen, sin embargo, que en Francisco hubo más anuncios que cambios reales, más discursos que reformas. Piensan que Bergoglio se quedó corto. Es el caso del famoso vaticanista y autor de varios libros Eric Frattini, a quien llamamos ayer aquí en Madrid. La verdad es que yo no definiría a Francisco como el Papa reformador. Yo lo definiría más como el Papa que quiso reformar y no pudo. Yo creo que él se ha ido a la tumba sin poder tomar las decisiones por las que él llegó al pontificado. Él llega al pontificado con varios caballos de batalla. Uno de ellos, el de la vuelta de los divorciados a la Iglesia Católica. Algo que no ha conseguido. Es más, él lo intenta meter de subterfugio en un documento pontificio y eso le provoca una reacción de los católicos más introvertidos, es decir, los más conservadores, con respecto a que él lo mete en una nota de pie de página y aquello le provoca un documento le llamaron el documento de los 62, que es un documento firmado por 62 intelectuales católicos acusándole abiertamente de herejía según el derecho canónico. Después, cuando él dice, ¿quién soy yo para juzgar a los gays, a los homosexuales? Efectivamente, tampoco lo ha conseguido. No ha conseguido todavía que no haya iglesias, que todavía las hay en diferentes partes del mundo, donde cuando van a bautizar a un niño le dicen que no lo bautizan porque tiene dos papás, o porque tiene dos mamás, o porque tiene una mamá que se ha hecho inseminación artificial, entonces no bautizan al niño. Incluso en España sucede estas cosas actualmente. Entonces tampoco lo ha conseguido, tampoco ha dado un decreto oficial para evitar estos temas.
La curia, otra de las grandes, que Benedicto XVI lo definió como la gangrena de la Iglesia, la curia vaticana, ¿vale? Él tenía la orden expresa de Benedicto en la transferencia de poderes de ocuparse de reconvertir la curia, incluido todo su sistema financiero. Y tampoco lo ha conseguido. Es más, ha dejado el Vaticano con 83 millones de dólares en rojo. Antes, unos meses antes de fallecer, creó una comisión especial para intentar recaudar 83 millones de dólares para cubrir ese agujero negro que tiene el Vaticano, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el Papa reformador puede haber dado algún paso adelante con respecto a la mujer al haber nombrado a una mujer prefecta como responsable del gobernatorio de la ciudad-estado del Vaticano, que es como una especie de alcaldesa, ¿vale? En eso sí que se puede decir que digamos que Francisco ha dado un paso importante, porque ese cargo hasta hace muy poco tiempo era solamente ocupado por cardenales y ahora es una mujer. Es decir que, bueno, en eso podemos decir que ha dado un pequeño paso. Siempre que muere un papa y que se va a elegir al nuevo, aparecen las listas de quienes han encabezado la Iglesia de Roma en más de 20 siglos. El listado comienza con San Pedro, que murió en Roma por orden del emperador Nerón en el año 67 después de Cristo. También se suele hablar de los mejores papas. Uno puede haber sido León I el Magno, que en el siglo IV impidió que Atila destruyera Roma. Otro, Alejandro VI, el Papa Borgia, clave en el Tratado de Tordesillas, por el que en 1494 España y Portugal se repartieron el Nuevo Mundo. Otro más fue tal vez León XIII, que en 1891, en su encíclica Rerum Novarum, sorprendió al pedir la protección de los derechos de los trabajadores. Otro más, Juan XXIII, apodado el Papa Bueno, que en 1962 puso en marcha el Concilio Vaticano II, que modernizó la Iglesia. En total ha habido 266 papas, la mayoría italianos. Unos han despertado elogios, otros duras críticas. Pero para la Iglesia como institución, ¿cuáles han sido los más importantes? Llamamos ayer a Bogotá a un conocedor, el escritor y exdirector del Archivo Nacional de Colombia, Enrique Serrano. Juan Carlos, yo creo que los 4 papas que fueron más decisivos en la historia de la cristiandad y de Occidente fueron San Calixto I, del año 217 al 222. Era un esclavo y convenció a esclavos y libertos para convertirse al cristianismo, lo cual fue decisivo tanto para la historia de la Iglesia como para la historia del Imperio Romano en el siglo III. Luego San León III, que reinó entre los años 795 y 816, fue el famoso papa que de manera muy audaz y muy astuta resolvió lo que entonces se preconizaba como más importante, que era la superioridad relativa de la Iglesia sobre el poder temporal de los emperadores, coronando de manera subrepticia y astuta a Carlomagno en el año 800 y resolviendo la controversia filioque que en buena medida causó el cisma con la Iglesia ortodoxa griega. El tercero sería sin duda alguna Urbano II, que reinó entre el año 1088 y 1099 y que en la bula del año 1095 convocó a la primera cruzada, no solo por las implicaciones que tuvo en las relaciones con el Medio Oriente y con el Islam, estas cruzadas 9 que se adelantaron en los siglos siguientes, sino porque de manera muy audaz también logró que los reyes que amenazaban al papado le obedeciesen y se uniesen bajo su mando para una empresa religiosa. Y finalmente yo pondría en el siglo XX al papa que tuvo que manejar la situación más difícil, que fue sin duda el fascismo y la Segunda Guerra Mundial, Pío XII, que reinó entre el año 1939 y 1958, porque aunque hoy es muy mal reconocido, tuvo que hacer sobrevivir a la Iglesia en condiciones absolutamente excepcionales y muy difíciles, y por eso se convirtió pues en una especie de
salvador de la Iglesia en el momento en que claramente naufragaba al comienzo del siglo XX. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. Un escándalo político de grandes proporciones se produjo ayer en Colombia cuando Álvaro Leiva Durán, exministro de Relaciones Exteriores de Gustavo Petro, publicó una carta que le hizo llegar el martes al presidente en la que lo acusa de ser drogadicto. En la carta, que según Leiva tiene por objeto llamar la atención sobre ciertos asuntos de difícil aproximación, Leiva dice que aún recuerda lo que pasó en junio de 2023 en un viaje presidencial a Francia. Señala que como canciller vivió episodios complicados con Petro. ¿O no, Jorge? Así es, Paz. En la carta, Leiva escribe que hubo para él días de desazón y desconcierto con el presidente, y dice esto: uno de ellos fue la ocasión en que usted se desapareció 2 días en París durante una visita oficial, como si la inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Y aquí Leiva añade lo más grave en ese viaje. Óigalo, hubo momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller, y mucho más cuando supe en dónde había estado. Me apena decirlo hoy, tarde ciertamente, pero por esa época ya tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento. Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. Para rematar, Leiva afirma que Petro no se ha recuperado del problema. Gracias, Espinosa. Pero no solo eso. Leiva también dice que la exsecretaria privada de la presidencia y hoy canciller, Laura Sarabia, le satisfacía a Petro algunas necesidades personales y sugiere que el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, también es adicto. A Benedetti se había referido Leiva frente a los periodistas a mediados de 2023. Me parece muy gracioso. En medio de todo este movimiento de noticias, es decir, a Benedetti, ¿cómo se le puede creer? Es que es increíble. Él mismo dice: yo soy un drogadicto. Pónganse ustedes a pensar. ¿A ustedes les parece que esa puede ser una buena fuente? Petro reaccionó públicamente a la carta de Leiva, que es un polémico abogado y ex negociador de paz con las guerrillas. El presidente dijo que en París también hay parques, museos y librerías para pasar 2 días, y que en la capital francesa él tiene hijas y nietas. Los rumores de que Petro, a quien le restan 15 meses de gobierno, es drogadicto no son nuevos. La conocida columnista María Jimena Duzán escribió del tema hace más de 1 año y medio. También se afirma que el presidente incumple muchas citas y a veces dice frases incoherentes. ¿Cómo se puede interpretar el escándalo por la explosiva carta de Álvaro Leiva y que no tiene precedentes en Colombia? Llamamos ayer a Bogotá a Sandra Borda, profesora de Ciencia Política de la prestigiosa Universidad de los Andes. Yo creo que este es un problema, Juan Carlos, que se debe discutir no desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista del impacto que esto tiene sobre el desempeño en materia de la función pública del presidente. Creo que la carta del ex canciller Leiva lo deja claro, pero ese ha sido también el caso en otros viajes internacionales del presidente. Es posible, probable, mucha gente lo rumora, que en esos viajes internacionales no se cumple con la agenda. No se llevan a cabo las reuniones que se tienen que llevar porque el presidente suele perderse en esos viajes 1 o 2 días. No sabemos si por cuenta del consumo de sustancias psicoactivas o por otras razones. El hecho es que en el caso de los viajes internacionales, el presidente está incumpliendo sistemáticamente con la agenda que se tiene programada y eso tiene un efecto grande, primero y más importante, en nuestra política exterior,
Esos viajes tienen una razón de ser. Los viajes no son para que el presidente cumpla una agenda personal con o sin sustancias psicoactivas. Son viajes para adelantar objetivos de política exterior del país y esos objetivos no se están cumpliendo si el presidente no cumple con la agenda. Y el otro problema grave es que esos viajes son financiados por el erario público, son uno de los gastos más altos en los que incurre la figura presidencial y pues es tremendamente preocupante que haciendo un uso de estos recursos no se cumpla con los objetivos estipulados por esos viajes. Eso prácticamente se constituye en detrimento patrimonial y no es un efecto menor de la denuncia que hace el ex canciller Leiva. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo ayer que su colega Volodymyr Zelensky está haciendo cada vez más difícil terminar la guerra en Ucrania. Trump criticó que el líder ucraniano hubiera dicho horas antes que Ucrania no reconoce la soberanía rusa sobre la península de Crimea, invadida ilegalmente en 2014. Por otra parte, diarios estadounidenses como The Wall Street Journal informaron en las últimas horas que Trump está dispuesto a rebajar los aranceles que anunció recientemente para los productos chinos, todo con el objeto de disminuir la guerra comercial. William Shakespeare, que murió ayer hace 409 años en su pueblo natal, Stratford-upon-Avon, en Inglaterra, y que ha sido uno de los más grandes escritores de la historia, no fue un marido distante como se pensaba. Una investigación que acaba de publicar Matthew Stegall, profesor de literatura antigua inglesa de la Universidad de Bristol, basada en una carta que acaba de descubrirse, sostiene que la esposa de Shakespeare, Anne Hathaway, vivía con él en Londres, cerca del río Támesis, cuando escribió obras como Hamlet y Otelo, y no escondida en Stratford. La investigación ha recibido elogios de numerosos académicos. El Papa Francisco, fallecido el lunes, fue no obstante uno de los protagonistas de la Diada de Sant Jordi, o Día de los Libros y las Rosas, que tuvo lugar ayer en Barcelona. El pontífice está en el centro de El Loco de Dios en el Fin del Mundo, quizá el libro más vendido a lo largo de la jornada, cuyo autor es el conocido novelista Javier Cercas. Otras obras de gran acogida en la capital catalana fueron Diagonal Manhattan, de Xavier Bosch, y Por si un día volvemos, de María Dueñas. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @y esto no es todo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.